también sobre las críticas y las denotaciones que ha sabido por parte del presidente sobre su reunión en Nueva York, obviamente por las pláticas que tuvo en inglés y sobre todo también que había mencionado el presidente que quería también un diálogo con los candidatos en inglés, ¿no? Ya lo había propuesto también él, lo dijo al final de la mañanera. ¿Cuál es su opinión al respecto? Le agradezco. Buenos días. Pues como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés. Y con la corcholata, pues quizá podríamos debatir de la caída de la línea 12 del metro. Un debate entre ingenieras y analizar a fondo el informe de la consultora DNB, la famosa consultora que se ocultó el informe por más de medio año, donde se analizan las causas raíz de por qué se cayó la línea 12 del metro. Creo que ese debate quedó pendiente, simplemente lo evadió. Entonces con el presidente me encanta que hagamos un debate en inglés, el presidente y yo. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. ¡Tómala! Terminó completamente enojada, estalla de furia Xóchitl Gálvez porque un periodista joven le hizo mofa de que en Estados Unidos pues no supo ni hablar bien inglés, porque intentó decir unas frases y las dijo terriblemente mal. Por eso se lleva bien con Joaquín López Dóriga, porque hablan exactamente igual el inglés, y el presidente López Obrador en la mañanera también se burló de eso y salió tan enojada Xóchitl Gálvez a decir que lo reta al presidente a hablar en inglés en un debate. Imagínense, amigos, si no sabe hablar bien el español y ya anda retando al presidente para querer hablar o hacer un debate en inglés. Es algo absurdo. Aquí fue la burla de todos los periodistas y no van a creer su reacción después de que le hayan preguntado esto. Ahí les va. Muchas gracias. Ahora sí, si hay alguna pregunta, si me prestan todos una pluma, Carmen. Arrancaremos aquí en el orden que tenemos. Eduardo Pérez, financiero. Hola, muy buenos días. Acá. ¿Dónde andas? Ah, Eduardo. Hola, buenos días. Ya nos hizo un resumen sobre su reunión en Estados Unidos, pero a su parecer, ¿cómo le cae a su candidatura? Sobre todo, estar ahí en Estados Unidos, la presencia que haya estado usted ahí y sobre todo la reunión con los altos funcionarios, ¿no? Sobre todo su opinión y sobre todo, ¿qué le deja a usted esas reuniones? Y la segunda, también sobre las críticas y las denotaciones que ha sabido por parte del presidente sobre su reunión en Nueva York, obviamente por las pláticas que tuvo en inglés y sobre todo también que había mencionado el presidente que quería también un diálogo con los candidatos en inglés, ¿no? Ya lo había propuesto también él, lo dijo al final de la mañanera. ¿Cuál es su opinión al respecto? Le agradezco. Buenos días. Pues como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés. Y con la corcholata, pues quizá podríamos debatir de la caída de la línea 12 del metro. Un debate entre ingenieras y analizar a fondo el informe de la consultora DNB, la famosa consultora que se ocultó el informe por más de medio año, donde se analizan las causas raíz de por qué se cayó la línea 12 del metro. Creo que ese debate quedó pendiente, simplemente lo evadió. Entonces con el presidente me encanta que hagamos un debate en inglés, el presidente y yo. Y con Claudia un debate sobre la línea 12 del metro. Y sobre lo de Estados Unidos, la verdad de las cosas es que fue muy interesante poder hablar con los líderes de opinión. Obviamente todos me preguntaron sobre mi opinión de la vinculación del presidente López Obrador en el financiamiento ilegal a su campaña. Fue una pregunta genérica, por eso hice un video exigiéndole al presidente que denuncie en Estados Unidos, allá, este tema donde él dice que fue difamado. Creo que es muy importante que el presidente limpie su nombre y el presidente limpie el nombre de México, porque para mí fue muy complicado tener que dar explicaciones de qué pensaba del financiamiento del crimen organizado a su campaña. Y obviamente recordando el 2006, pregunto, ¿quién pompó las casas de campaña, presidente? ¿Quién pagó todos esos meses de plantón? Creo que sería importante que el presidente nos aclarara quién pompó. Esa es una pregunta para el presidente. Y por otro lado, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. No hay duda. Tenemos que encontrar mecanismos de diálogo y de solución a nuestros graves problemas. La principal causa de muerte entre personas de 18 a 40 años en Estados Unidos son las muertes por fentanilo.
la principal causa de muertes en México de jóvenes entre 15 y 35 años es el homicidio doloso. Hablamos de eso, hablamos con muchísimas personas sobre el tema de la inseguridad, fue uno de los temas que más abordamos, y también la preocupación del incumplimiento del tema energético. Aparentemente no pasó nada, pero sí pasó, hay desconfianza. Porque esos fondos de inversión en el tema energético, además de que esta ley daña la salud de los mexicanos, nos obliga a comprar energía sucia y cara, muchos de esos fondos vendían de pensiones de jubilados de Canadá y de Estados Unidos. Y esa es su preocupación. Su preocupación es que estas empresas han perdido muchos millones de dólares por el cambio de una regla. Y entonces la pregunta es la desconfianza, ¿no? La desconfianza. Rita Magalla, CIMAC. Buenos días, candidata. Quisiera una opinión de su parte. La diputada del PRI, Montserrat Arcos, presentó una denuncia ante el INE por violencia política de género contra el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Mi pregunta sería, ¿considera usted que el dirigente todavía puede considerarse como un priista de los buenos? Y si esto no podría empañar su campaña, puesto que el PRI es la que impulsa su candidatura. A ver, yo no conozco la denuncia y si ella tiene razón seguramente le darán la razón a los tribunales. El presidente se considera un morenista impoluto, impecable y cometió violencia política en razón de género contra mí. Y ahí sigue de presidente, ¿verdad? Y ni siquiera me va a dar una disculpa. O sea, hay una cultura patriarcal que tenemos que aceptar que sigue existiendo. Natalia Vitela, Reforma. Gracias, buenas tardes, candidata. Quisiera saber si ya tiene contemplado dónde va a arrancar su campaña, en qué estado. Se lo pregunto también porque la otra candidata ya anunció dónde va a ser su inicio de campaña. La Ciudad de México. ¿Y qué día? El día 1. ¿En algún punto específico? Estamos acabando de definir. Ahora, no hay manera de competirle con los recursos públicos que ellos usan, ¿eh? El acarreo de ellos es infinito. El dinero que tienen es infinito. Pero bueno, vamos a hacer nuestro esfuerzo. Lo bueno es que las benditas redes sociales nos va bien. ¿Sería en alguna alcaldía que sea panista, priista? ¿Tienen...? Llegué hace 2 horas a mi oficina y se pusieron a trabajar 5 días en mi ausencia todo el equipo y me van a presentar la agenda justo en unos minutos. Candidata, y rapidísimo dos temas que platicó usted ahorita. ¿En dónde ustedes han documentado que la gente está consumiendo agua de mala calidad, contaminada, además de Iztapalapa? ¿En qué otras partes del país? En La Laguna, por ejemplo, por eso se está construyendo esta obra de infraestructura. Hay un problema grave de contaminación. Lo tuvimos mucho tiempo en Hidalgo, y hoy, producto de las aguas negras, en la presa Endó, toda la parte aledaña de la presa Endó tiene muchísimos metales pesados y incidencia de cáncer. O sea, la verdad es que ante mayor profundidad de los pozos, en muchas ocasiones es agua de menor calidad. Y lo que pasó en la Ciudad de México es que la zona de Iztapalapa se sumió, por eso también los sismos le pegaron muy, muy duros por la falta de agua, y ciertos lixiviados, aceites, metales, en la época industrial de la ciudad, estaban en el subsuelo y se han ido hacia esa región. Entonces, lo que me dicen los expertos es que las potabilizadoras que se tienen en esa zona no están diseñadas para ese tipo de agua. Entonces, pues prácticamente le echan cloro, le quitan las bacterias, pero no le quitan los metales pesados. Pero, por ejemplo, hoy por hoy en la Ciudad de México, en Iztapalapa, sería el único punto donde los habitantes... Habría que hacer pruebas, te prometo mandar a hacer pruebas de los distintos pozos de la ciudad y poderte dar esa información ya con exámenes técnicos de laboratorio del agua. Rapidísimo, ya por último, en el tema de seguridad, ¿su equipo ya tiene contemplado en cuántos estados no se va a poder poner casilla debido a la situación de violencia en el país? Yo creo que todavía no tenemos esa información. Quien la debe tener es el INE, porque ellos hicieron un comité que, por cierto, no han hecho pública la información. Okay. Que ya abrieron una mesa en el INE y ya fuimos convocados los partidos. Y justamente les quiero contar que los próximos días el tema del agua va a ser un tema bien delicado y bien grave. Y más que estarnos echando culpas, cada familia tiene que estar haciendo una estrategia de cómo va a enfrentar esta escasez de agua. Que no les agarren las prisas, busquen almacenamiento de agua, porque les va a pasar lo de Monterrey, que llegado el momento no hay ni tambos para almacenar agua. El gobierno tendría que estar haciendo una estrategia ya para enfrentar lo que de manera ya
va a ser los próximos días la escasez de agua. El Cutzamala está en unos niveles nunca antes vistos en la historia y pues la verdad de las cosas es que el país en general va a tener un grave problema en los próximos días de sequía por la irresponsabilidad de este gobierno de no haber hecho obras de infraestructura hídrica. Lo hizo hasta este año con el cuchillo, lo hizo ya cuando se dio cuenta que era un problema y ojalá iban a presentar en el Senado una emergencia por el tema de escasez de agua. Esa se requiere que el gobierno la presente ya, que declare emergencia para que le pueda dar recursos a los municipios, a los gobiernos de los estados para poder enfrentar esta crisis. Los alcaldes no tienen dinero para contratar pipas, no tienen dinero para suministrarle tinacos a las familias y deberíamos declarar la emergencia por sequía. Es algo que están todos los datos técnicos que acreditan que la emergencia está allá y que se asignen los recursos públicos para atender esta crisis. Okay. Última pregunta. Andrew Aguilar, Animal Político. Hola, buenos días, Xochitl. El martes pasado... ¿Dónde andas, Andrew? Acá estoy, a su derecha. El martes pasado, el Grupo Parlamentario del PAN informó que van a celebrar su Consejo Nacional el 17 de febrero para dar oportunidad a sus consejeros nacionales y a legisladores a asistir a la marcha del 18 de febrero llamada por la democracia. ¿Usted está contemplando asistir o ya lo descartó? Legalmente creo que podría asistir sin ningún color partidista, como una ciudadana común. No creo que se quite mi derecho de ser ciudadana, pero es algo que tendré que valorar con mi equipo. Siempre he participado en estas marchas, hoy más que nunca con este paquete de reformas que ponen contra la pared a los organismos autónomos. Por cierto, dentro de las reformas, que de una vez le digo a la disqueambientalista Sheinbaum, la reforma energética va en contra de la transición energética. Otra vez privilegia a los combustibles fósiles de la CFE. Yo al menos hubiera sacado esa, ¿no? Para seguir sosteniendo que soy ambientalista. Pero la reforma energética, pues no. Todo este ataque al Poder Judicial, al INE, a los organismos autónomos, pues creo que hoy tiene esa justificación. En cuanto mi equipo me diga si puedo o no asistir, se los voy a comunicar. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya escucharon ustedes cómo, pues, periodistas también le tocaron este tema que la hizo enfurecer bastante, la hizo explotar en furia y luego fue que sacó eso que de la línea 12 y que retaba al presidente a hablar en inglés. Inmediatamente su reacción de enojo fue decir esas tonterías porque ni siquiera contesta lo que le preguntan. Ya van varias veces en su mañanera que le hacen cuestionamientos algo contundentes y no contesta, evade la pregunta o le da la vuelta. Y estos periodistas pues ya no tienen las agallas de volverle a preguntar o insistir, como en la primera que pues sí la tundieron con todo. En esta pues fue la burla y le recordaron ese momento tan chusco cuando intentó hablar muy mal el inglés, por cierto. Espero que les haya gustado mucho esta información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.